El mundo entero contuvo el aliento. Fue un instante suspendido en el tiempo, como cuando el torero se planta ante la bestia y el silencio de la plaza pesa más que el sol de la tarde. Pero esta vez, la arena no era de Albero, sino el escenario geopolítico mundial. Y la voz que rompió el aire no fue un grito de guerra, sino una confesión inesperada que sacudió los cimientos de Occidente. Sabemos lo que Japón ha logrado. Su honor es inquebrantable. Han mantenido sus principios sin doblar la rodilla. Y por eso, Rusia está verdaderamente agradecida. Las cámaras de CNN, los flashes de la prensa europea, los ojos atónitos de los periodistas de la NHK, todos buscaban una grieta en la armadura de Vladimir Putin. Se suponía que iba a hablar de amenazas, de misiles, de su inminente viaje a Corea del Norte. Pero lo primero que salió de sus labios fue una reverencia verbal hacia la tierra del sol naciente. Nadie lo vio venir. ¿Cómo podía ser? En medio de la tormenta perfecta de sanciones y aislamiento, el líder ruso lanzaba un ramo de olivo al aliado más fiel de Estados Unidos en Asia. Pero eso fue solo la superficie. Lo que nadie sabía, lo que las cámaras no podían captar, era el secreto que latía bajo esa declaración. Una historia de lealtad, sangre y lágrimas que había permanecido oculta durante 25 años. Mi nombre es Alexei Vasiliev. Llevo 28 años en el Instituto de Economía Energética, dedicando mi vida, mi alma y mis canas a los proyectos de cooperación entre Rusia y Japón. Y yo estaba allí. En la sombra del Kremlin, con el corazón galopando en el pecho, fui el único testigo que conocía el precio real de esas palabras. Pero para entender el final, debemos volver al principio. A un día donde el cielo de Moscú no tenía color, y la esperanza era un lujo que no podíamos pagar. 18 de junio de 2024. 15 horas. Moscú. El teléfono en mi escritorio sonó con la urgencia de una sirena de ambulancia. No era el tono habitual. Era la línea directa. ¿Señor Vasiliev? La voz de la secretaria del Kremlin temblaba, tensa como una cuerda de violín. El presidente quiere verle. Ahora. Es urgente. Sentí un frío repentino en la nuca, un sudor helado que me bajó por la espalda. En casi 3 décadas de servicio, mis encuentros cara a cara con el presidente se podían contar con los dedos de una mano. ¿Una llamada tan repentina? ¿A una hora de la conferencia de prensa mundial? Mi mente, traicionera como siempre, empezó a disparar los peores escenarios. ¿Había ocurrido un desastre diplomático? ¿Japón había cedido a la presión americana y enviado armas letales a Ucrania? ¿Se había roto el delicado hilo que sosteníamos? Salí de la oficina caminando rápido, ignorando las miradas interrogantes de mis colegas. «Alexei, ¿qué pasa?», preguntó uno, con el miedo asomando en los ojos. ¿Es por Japón? No lo sé, mentí. O quizás no. En realidad, no sabía si iba a recibir una medalla o una sentencia. El trayecto hacia el Kremlin fue una eternidad. El tráfico de Moscú, habitualmente una bestia rugiente, me pareció un borrón silencioso. Mi cabeza viajaba atrás en el tiempo, repasando cada cicatriz, cada victoria pírrica de los últimos 25 años. Desde el infierno financiero de 1998 hasta este presente incierto. Al cruzar los muros de ladrillo rojo y pasar los controles de seguridad, noté la electricidad en el aire. Los guardias tenían la mandíbula tensa. Algo grande iba a suceder. Me hicieron esperar frente a la puerta del despacho presidencial. 5 minutos. 10. El tiempo se estiraba como chicle bajo el sol. Me miré las manos, estaban húmedas. Finalmente, la pesada puerta de roble se abrió. El presidente Putin estaba de pie, junto a la ventana. Se giró y, para mi sorpresa, su rostro no mostraba la furia que yo temía, sino una calma inquietante. Vasiliev. Ha pasado tiempo, dijo, señalando un sofá de cuero. Siéntate. Tomemos té. Tenemos que hablar de Japón. Su tono era suave, pero sus ojos me taladraban. No había espacio para la mentira en esa habitación. Voy a hacer un anuncio importante hoy, continuó, removiendo su taza con lentitud. Pero antes,
necesito tu juicio. Tú has mirado a los ojos a los japoneses durante un cuarto de siglo. Dejó la cucharilla sobre el plato. El tintineo sonó como un disparo. Dímelo con la verdad, Alexei. ¿Es Japón realmente nuestro aliado? ¿O es solo una fachada? Occidente nos ha dado la espalda. Todos se han ido. ¿Puedes jurarme que la sinceridad de Japón es real? ¿O es un cálculo frío? El aire se escapó de mis pulmones. No me pedía un análisis técnico. Me pedía que juzgara el alma de una nación. Mi respuesta podría cambiar el curso de la historia entre nuestros países. Respiré hondo, buscando la fuerza en mis recuerdos. Señor presidente, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Llevo 25 años observándolos. Los japoneses no se mueven por impulsos, se mueven por el corazón. Y ese corazón es auténtico. Lo juro. Los ojos de Putin se entrecerraron. ¿Por qué estás tan seguro? Dame pruebas. Dime por qué son diferentes a los demás. Y entonces, las compuertas de mi memoria se abrieron. Agosto de 1998. El día que el mundo se rompió. Para entender la lealtad, primero hay que conocer la traición. Aquel 17 de agosto amaneció como cualquier otro. Desayuné el té negro y el pan que mi esposa había preparado, besé su frente y bajé al metro. Nadie sabía que, para la hora del almuerzo, nuestro país dejaría de existir tal como lo conocíamos. A las 11 de la mañana, un colega irrumpió en mi despacho, pálido como un muerto. Alexei. El rublo. Se ha desplomado. Los bancos están cerrando las persianas. Pensé que era una broma macabra. Pero al salir a la calle, vi el pánico. El valor de nuestro dinero se había evaporado. La gente golpeaba los cajeros automáticos vacíos. Las madres corrían a los supermercados para pelear por el último saco de harina o azúcar. Esa noche, al volver a casa, el silencio en mi apartamento era aterrador. Mi esposa lloraba en la cocina. Alexei, nuestros ahorros. Todo se ha ido. Es papel mojado. ¿Cómo vamos a alimentar a la niña? La impotencia es el peor veneno para un hombre. Apreté los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. En los días siguientes, el éxodo comenzó. Las empresas extranjeras, esas que días antes nos llamaban socios estratégicos, huyeron como ratas cuando el barco se hunde. Recuerdo la llamada de Johnson, el director americano con el que había trabajado 3 años. Lo siento, Alexei. Nos vamos. Riesgo inasumible. Buena suerte. Clic, fin de la llamada. Los alemanes de Siemens, los franceses de Total, los británicos todos hicieron las maletas. Nos dejaron tirados en el frío, sin mirar atrás. Rusia era, para ellos, un cadáver financiero del que había que alejarse para no oler la podredumbre. Pero hubo una excepción. Una anomalía que desafiaba toda lógica capitalista. Cada mañana, al caminar entre la nieve sucia y la desesperación de Moscú, veía una luz encendida. El centro de servicio de Sony seguía abierto. El concesionario de Toyota tenía las puertas abiertas. En la oficina de Mitsubishi, los empleados japoneses llegaban puntuales, como si el apocalipsis no fuera con ellos. Mis vecinos murmuraban, ¿están locos esos japoneses? ¿Por qué se quedan a perder dinero? Yo necesitaba saberlo. Fui a la sede de Sony, impulsado por una mezcla de curiosidad y rabia. Me recibió el señor Sato Kenichi, el gerente. Un hombre de unos 40 años, con esa calma estoica que a veces confundimos con frialdad. Señor Sato, le espeté, todo el mundo se ha ido. ¿Por qué siguen aquí? ¿Qué ganan con esto? Sato me miró, y en sus ojos no vi cálculo, vi honor. Vasiliev-san, dijo suavemente, no vinimos aquí solo por el dinero. Vinimos para construir un futuro con Rusia. Un amigo no abandona al amigo cuando empieza a llover. Creemos en ustedes. Rusia se levantará. Y cuando lo haga, recordarán quién sostuvo su mano en la oscuridad. Salí de allí con lágrimas en los ojos, caminando bajo la nevada,
sintiendo que, por primera vez en meses, no estábamos solos. Pasaron los años. La vida era dura, pero seguíamos respirando. En 2001, mi esposa me dio la noticia: estaba embarazada de nuevo. Debería haber sido una alegría, pero el miedo nos paralizaba. Apenas teníamos para comer bien. Y entonces, llegó la enfermedad. Las náuseas de mi esposa eran terribles. Todo lo que comía, lo devolvía. Estaba perdiendo peso, marchitándose ante mis ojos como una flor sin agua. Yo recorría los mercados buscando algo, lo que fuera, que ella pudiera tolerar. La fruta importada era un lujo imposible. Me sentía un fracasado. Un día, desesperado, entré en un supermercado y vi un rincón con productos japoneses. Brillaban bajo la luz fluorescente. Había una caja de Angel Pie, esos pasteles de malvavisco y chocolate. Eran caros para mi bolsillo, pero los compré. Llegué a casa y se los ofrecí como si fueran joyas. Prueba esto, amor. Es de Japón. Ella abrió el envoltorio. El olor dulce inundó la habitación. Dio un mordisco pequeño. Esperé el desastre. Pero no hubo náuseas. Hubo una sonrisa. Está delicioso, susurró, con lágrimas en las mejillas. Me siento mejor, Alexei. Esos pasteles se convirtieron en su medicina, en su consuelo. Cada noche comía uno y acariciaba su vientre. Bebé, esto es un regalo de Japón. Nos están cuidando. Cuando nació nuestro hijo, le pusimos Mikhail, Misa. Pero en la intimidad, mi esposa y yo lo llamábamos Japón. Porque sentíamos que ese país lejano había salvado a nuestra familia con su dulzura en tiempos amargos. Misa creció amando todo lo que venía de allá. A los 7 años, en un festival escolar, se plantó frente a su clase con una caja de Angel Pie y una bandera japonesa dibujada a mano. Este país salvó a mi mamá, dijo con orgullo infantil. Son nuestros amigos. Ese día comprendí que la diplomacia no se hace solo con tratados. Se hace con pasteles de chocolate, con gestos de humanidad, con la memoria del corazón. Julio de 2019. La guerra de los semiconductores. La lealtad es un camino de doble sentido. Japón fue atacado económicamente. Se le cortó el suministro de materiales vitales para sus semiconductores. El mundo predijo el colapso de gigantes como Sony o Toshiba. En Moscú, convocamos una reunión de emergencia. Tenemos la tecnología, dijo un ingeniero ruso, golpeando la mesa. Podemos suministrarles el fluoruro de hidrógeno que necesitan. Es nuestra oportunidad de devolver el favor del 98. El gobierno ruso, habitualmente lento como un oso despertando de la hibernación, se movió con una velocidad pasmosa. Ofrecedles todo, ordenó el Kremlin. Sin condiciones. Es hora de ayudar al amigo. ¿Y saben qué hizo Japón? Rechazó la ayuda. No por orgullo arrogante, sino por dignidad. Gracias, pero debemos hacerlo nosotros mismos, dijeron. Y en meses, lograron lo imposible, la independencia tecnológica total. Nos quedamos atónitos. No aceptaron la caridad, pero aceptaron el gesto. Y Putin tomó nota: Japón es un país que prefiere morir de pie a vivir de rodillas. Febrero de 2022. El mundo se oscurece de nuevo. La operación militar especial comenzó y el telón de acero cayó otra vez. Las sanciones llovieron como granizo. McDonald's cerró sus 850 locales. Starbucks, Coca-Cola, Apple, todos huyeron en estampida, igual que en el 98. Mi hijo Misa, ya un joven universitario, me miró con terror. Papá, estamos solos otra vez. Japón se unió a las sanciones, sí. No tenían opción bajo la presión de Occidente. Pero yo, que leía la letra pequeña, vi la diferencia. Estados Unidos enviaba misiles HIMARS. Alemania, tanques Leopard. Japón, mantas. Medicinas. Generadores. No enviaremos armas letales. Esa fue su línea roja. Infranqueable. A pesar de la presión brutal de Washington,
Tokio se mantuvo firme en sus principios pacifistas y humanitarios. No expulsaron a nuestros diplomáticos. Mantuvieron los puentes abiertos. Escribí un informe para el presidente: Japón no nos odia. Japón navega entre la lealtad a sus aliados y el respeto a su vecino. No es un enemigo. Y Putin lo leyó. Y Putin entendió. En señal de respeto, el Ministerio de Exteriores ruso cambió silenciosamente sus mapas. Donde antes había ambigüedad, ahora los documentos oficiales rusos marcaban las islas Senkaku con su nombre japonés, reconociendo la soberanía de Tokio frente a las reclamaciones de otros gigantes asiáticos. Era un mensaje en clave: te veo. Te respeto. Eres un socio real. De vuelta al presente. 18 de junio de 2024. El Kremlin. Terminé mi relato. La taza de té de Putin estaba vacía. La habitación estaba en silencio, pero vibraba con la energía de la verdad revelada. El presidente se levantó y caminó hacia la puerta. Se detuvo un momento y me miró. Vasiliev. Has hecho un buen trabajo. La capacidad de ver la verdadera amistad es un talento. Hoy, el mundo lo sabrá. Salí de allí flotando. Una hora después, ante los ojos del planeta, Vladimir Putin rompió el guión. Algunos dicen que porque visito Corea del Norte, Japón es mi enemigo. Eso es mentira. Las cámaras parpadeaban como relámpagos. Japón no ha enviado armas para matar a nuestros soldados. Japón es un país de principios. Es un país que no se dobla ante la presión de los imperios. Japón es nuestro amigo. Un periodista japonés, con la voz temblorosa, preguntó: «Señor presidente, ¿cómo ve usted a Japón?». Putin sonrió, esa sonrisa enigmática que pocos logran descifrar. Japón es un país capaz de pensar por sí mismo. Aunque es aliado de otros, mantiene su alma intacta. Eso lo hace digno de confianza. Eso lo hace un verdadero socio. Esa noche, llegué a casa agotado pero con el espíritu en llamas. Mi hijo Misa estaba esperándome. Lo vi, papá. Lo vi en la televisión. Nos abrazamos. Pensé en el señor Sato, en aquel invierno del 98. Pensé en los Senjopa que salvaron a mi esposa. Pensé en la dignidad silenciosa de una nación que, durante 25 años, nos enseñó que el honor vale más que el oro. El mundo es un lugar cínico, lleno de ruido y furia. Pero a veces, solo a veces, la lealtad silenciosa florece bajo la nieve. Rusia y Japón. Dos vecinos. Dos guerreros. Y ahora, finalmente, dos corazones que laten al mismo ritmo, unidos no por tratados de papel, sino por la inquebrantable fuerza de la gratitud.